Eso es lo que voy a hacer. Pero me causa mucho dolor, como muchos han creído estas fábulas. Unas fábulas, hermanos, que no tienen que ver con la realidad de lo que es la verdadera doctrina cristiana. Hay un proverbio que también me conduce en esta dirección, y lo pongo acá para que ustedes lo vean. Dice este proverbio 27:6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Ay, Señor. Son mejores las heridas del amigo que los besos del enemigo. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa, etcétera, etcétera. De tal modo que este video será un poco largo, será un poco diferente a los demás. Pues yo sé que voy a causar heridas. Pero si no lo hiciera, fuera yo también partícipe del engaño. Y todo tiene que ver con el Evangelio según San Marcos. Lo que nosotros hemos estado estudiando es la preeminencia, la preexistencia de Cristo, su divinidad, como Él es uno con el Padre desde la eternidad, y como Él es principio, Él es el principio, Cristo es el principio del Evangelio. En el adventismo yo me fui dando cuenta que Cristo no es la preeminencia. Lo dicen algunos de boca, pero ese no es el tema central de sus enseñanzas, de sus predicaciones. El tema central de sus predicaciones es la ley, el sábado, el espíritu de profecía, las señales de la segunda venida de Cristo. Y solamente en Semana Santa, como si fuera un anzuelo, predican de la pasión de Cristo. Pero yo mismo me di cuenta que al recibir la literatura de las autoridades superiores de la iglesia y los sermones gratis que nos daban, todo lo que es la predicación de evangelismo de Semana Santa no tiene ningún otro método sino traer personas al bautismo de la iglesia. Y usan la pasión de Cristo, el repaso de los últimos eventos de su vida, como un anzuelo. Eso es todo. Realmente llevan de la cruz, llevan a la gente nuevamente al Sinaí a recibir la ley y quedar cautivos a Moisés y su ley otra vez. Ya se dan cuenta por qué este tema hiere, ¿no? Bien, entonces, algunos me preguntaron en el internet, en los comentarios de YouTube, me preguntaron si podía yo documentar estas cosas que dice el adventismo con respecto a el conflicto de los siglos y la persona de Cristo. Y eso es lo que voy a hacer. Ahora mismo hay un libro que se llama en inglés The Spirit of Prophecy. Y son, creo que, 4 tomos. Uno de los primeros libros que
escribió, los tomos que escribió Elena White. No sé si ese fue el título original, pero así se llama, y yo he buscado y rebuscado si este libro ha sido traducido al español, y no es uno de los libros que tenga traducción o edición al español. Pero este tema, los temas que aquí trata, se repiten a lo largo de lo que es los diferentes escritos del espíritu de profecía. Bien, yo estoy manejando aquí un nuevo software, así que no sé cómo manejarlo bien, pero aquí estamos. Es el capítulo 1 que se llama La caída de Satanás, en inglés. Afortunadamente, hoy, estas cosas se pueden traducir fácilmente al español. Ustedes lo ven acá. El gran conflicto, la caída de Satanás. Y viene acá del lugar oficial de la Iglesia Adventista sobre los escritos de Elena White. Ven ustedes allí. Y también se ve acá el espíritu de profecía tomo 1. Pero yo creo, ahora que me doy cuenta, que estas cosas no están saliendo en el video y tengo que ver por qué. Sí estábamos grabando. Yo les decía que este libro, El Espíritu de Profecía, tomo 1, está en el lugar oficial de los escritos de Elena White, bajo el tema sobresaliente, el gran conflicto. Pero como este libro no ha sido traducido al español, afortunadamente hoy tenemos esta tecnología que puede grabar o puede traducir, fácilmente al español, y aquí ustedes ya lo ven. Eso es en asunto de segundos. El gran conflicto, la caída de Satanás. Y hermanos, yo voy a destapar esto, ojalá estén prestando atención. Aquí la letra está muy chica para que ustedes puedan seguir. Así que yo copié y lo pasé a un archivo de Word donde la letra está más grande y tal vez ustedes pueden seguir la lectura un poco mejor. Leo. Satanás, en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel alto y exaltado. Hasta aquí vamos bien. Pero luego dice que ocupaba el segundo lugar en honor después del amado Hijo de Dios. ¿Qué? Ellos me están diciendo que el amado Hijo de Dios ocupaba el primer lugar de honor. Eso suena muy bonito. Pero si Jesús es Dios, para Jesús no hay ni primer, ni segundo, ni tercer lugar de honor. Él es Dios. A Él no se le necesita dar el primer lugar de honor. Él ya tiene el honor debido a quien es. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo tiene el ¿qué? ¿Segundo lugar de honor?
No. Estas palabras, esta frase ya es engañosa, que ocupaba el segundo lugar en honor. Sigamos leyendo, porque esto es una fábula. La Biblia nos dice que no sigamos fábulas. Esta es una fábula. Esta historia que vamos a leer acá de ninguna manera se encuentra en las Sagradas Escrituras. Todo esto es invento y pertenece a esa narración independiente que busca rebajar a Cristo de su lugar como Dios eterno. Dice, ocupaba el segundo lugar. Así que Cristo ocupaba el primer lugar. ¡Ay, sí suena tan bonito! ¡Ay, es que a Cristo le damos el primer lugar! ¡No! A Cristo no necesitamos darle el primer lugar porque Él es Dios. Y Dios es soberano. Y le da a otro, a quien Él quiera, le da el primer, el segundo, el tercero. No es que exista un Dios que le da el primer lugar al Hijo y el segundo lugar a Satanás. Dios es sobre todo, exaltado, soberano, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desde la eternidad. Y ellos son los que otorgan los lugares de honor. El primer lugar de honor no se le da al Hijo. ¡Qué pena! Por más que esté aquí escrito. Esto es una mentira, esto es algo falso, esto es algo engañoso. Y luego dice, su semblante como el de los demás ángeles era apacible y expresivo de felicidad. Su frente era alta y ancha, mostrando un intelecto poderoso. Nuevamente, estas descripciones no existen en la Biblia. Estos son inventos. Estos son inventos de una imaginación. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial brillaba en su rostro y brillaba a su alrededor con más resplandor y belleza que alrededor de los demás ángeles. Sin embargo, y ahora aquí sigue el engaño. Sin embargo, Jesús, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre toda la hueste angélica. Es decir, según esta narración, Jesús de toda la hueste angélica era el preeminente. Tenía el primer lugar. Cosa que hace de Jesús un ángel. Alguien me preguntó en un YouTube que dónde se encontraba eso. Bueno, aquí está. Y de una manera muy, muy sutil te ponen a Cristo de ángel. Porque entre toda la hueste angélica, Él tenía la preeminencia. Él era el number one de ángeles, por lo tanto, Él era un ángel. Por eso a los adventistas no se les tapa la boca cuando dicen que Miguel el arcángel era Jesucristo, porque es lógico según lo que ellos entienden. Pero no, Jesús no era un ángel de la hueste celestial que estaba en el primer lugar. Ahora fíjense cómo muy sutilmente meten el siguiente engaño. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. ¡Ay, qué bien! Pues Pastor Camacho, tápese la boca. Allí ya dice que era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Allí está metiendo gato por liebre la señora White.
No, era uno con el Padre. Y vamos a ver, esto es hasta risueño, es absurdo, pero está revestido de palabras tan bonitas y de frases tan cristianas y tan bíblicas que pareciera ser la verdad. ¿Por qué no dice aquí que era uno con el Padre desde la eternidad? ¿Ah? Porque son palabras engañosas. Antes de que los ángeles fueran creados, era uno con el Padre. Pone esa frase descriptiva, adjetival, antes que los ángeles fueran creados, y era uno con el Padre. Y esto lo vamos a ver un poco más de cerca. Entonces, si era uno con el Padre, ¿cómo podía ser el más preeminente de los ángeles? ¿Acaso el Padre también es un ángel? Pero todo esto es necesario para armar esa engañosa trama que le llaman el conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos es una gran acusación de Satanás, la cual es resuelta no por Cristo subiendo a la cruz y llevando nuestros pecados, no. Este drama es resuelto por Azazel, Satanás mismo, sobre quien se ponen los pecados, y él tiene que sufrir por 1000 años llevando los pecados del mundo. Se torna en Satanás al Salvador. Y no solamente eso, sino que la otra parte es que los mismos 144,000 adventistas del séptimo día que estén observando la ley perfectamente son los que van a vindicar el carácter de Dios. Entonces ellos son más que Dios, porque entonces juzgan a Dios como justo. Ese es en sí el drama del conflicto de los siglos. Todo es para poner a Cristo de un lado. Y aquí, muy sutilmente, Elena White va poniendo a Cristo y va rebajando a Cristo, para luego colocar las doctrinas del sábado, la ley, la temperancia, muchas otras cosas que son buenas. En sí la ley es santa, buena y justa, y tiene un propósito perfecto, y el propósito es condenarnos por nuestros pecados. Aun cuando pensamos que estamos guardando la ley viene y nos machaca y nos muestra todo lo que tenemos dentro. Esa es la función de la ley. Seguimos, ¿no? Satanás tenía envidia de Cristo y gradualmente asumió el mando que recayó solo sobre él. En otras palabras, aquí entran dos ángeles en contienda. Entra Satanás, ángel de segundo lugar, en contienda con Jesús, el Hijo de Dios, en primer lugar. Y dice que Satanás obviamente fue tan astuto en su envidia que le fue quitando el mando a Cristo. Esto es risible, porque Cristo es Dios mismo. A Dios mismo no se le puede quitar el mando. Pero esto lo hace el enemigo de Dios, el diablo mismo, lo hace por medio de estas falsas palabras, lo hace para poner a Cristo a un lado y darle más fuerza a Satanás, la cual entonces te lleva a ti a guardar la ley para que tú seas el que tenga más fuerza que Satanás. Y tú venzas sobre él. Y tú vindiques. Y Cristo queda a un lado. La cruz queda a un lado. Fíjense
cuán engañoso es este siguiente párrafo. Yo les dije que esto iba a ser largo. El gran creador reunió a las huestes celestiales para poder, en presencia de todos los ángeles, conferir honor especial a su Hijo. ¿What? ¿Acaso Él no era Dios? ¿Qué más honor y honra? Pero aquí muestra, y este es el sentir de Dios, de todo el adventismo, que Dios existe aparte del Hijo, y Dios entonces tiene la prerrogativa de conferir honor a Cristo. Pero cada cual ya tiene su propio honor. El Espíritu Santo no le puede conferir honor a Dios Padre, ni el Dios Padre le puede conferir mayor honor al Espíritu Santo. Pero aquí encontramos que antes del pecado, antes de cualquier cosa, Dios está confiriendo honor especial a su Hijo. Entonces su Hijo no es Dios, porque Dios le confiere honor al Hijo. Estas palabras que están aquí escritas, hay que destaparlas. Miren ustedes lo que dice. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. ¡Ajá! ¿Cómo despistan esas palabras? El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre, y la multitud celestial de los santos ángeles estaba reunida alrededor de ellos. Es decir, el Hijo, que tiene preeminencia sobre los ángeles, es el preeminente, es el que está en primer lugar de los ángeles, está sentado al trono con el Padre. No como Dios mismo, sino como un ángel. Y yo le digo, entonces, si es uno con el Padre, tal como dice aquí, entonces, ¿cómo puede entonces estar sentado en el trono con el Padre en una función, en una capacidad menos que Dios? La multitud celestial de los santos ángeles estaba reunida alrededor de ellos. Entonces el Padre dio a conocer que había sido ordenado por Él mismo que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo aquí tumba a Cristo de su lugar? Es decir, que en cierto lugar de la creación, de la existencia antes de la creación, el Padre dice que Él mismo ordenaba que el Hijo fuera igual a Él, queriendo decir que antes de esto el Hijo no era igual a Dios. Y esa es una gran herejía. Esa es una herejía que ha sido condenada a lo largo de todas las edades de la época cristiana. De modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, era como su propia presencia. No es que Él mismo estaría presente, sino que era como su propia presencia. Engañoso. La palabra del Hijo debía ser obedecida tan prontamente como la palabra del Padre. Ajá, y antes no era así. Siendo Cristo Dios mismo, antes no era así. Necesitó un concilio especial. Díganme, ¿en qué lugar de la Escritura se encuentra toda esta narración? Esta es una novela, hermanos. Gabriel García Márquez no pudiera haber hecho mejor. Luego, Él había sido investido de autoridad para comandar a las huestes celestiales. ¿Cómo?
¿Acaso Cristo mismo en su persona no tenía autoridad? ¿Cómo es posible que ahora el Padre tiene que investir de autoridad? Esta es la gran mentira, la gran confusión, la gran contradicción, porque aquí al principio le tira a uno esta partecita, era uno con el Padre, pero entonces ahora en este concilio, y dice que era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados, pero ahora en este concilio Él no es uno, sino que tiene que ser investido con autoridad para comandar las huestes celestiales. ¿Acaso Él ya, según esta narración, ya no era preeminente, pero ahora entonces se le da otra investidura, la de comandante? Investidura. Y fíjense usted que el adventismo está lleno de investiduras. Están esas clases progresivas en las cuales cada trimestre hay una investidura hasta que tú eres investido de guía mayor. Así que el Hijo había sido investido de autoridad. ¿Acaso Él no tenía autoridad antes como Dios mismo? Pero todo esto es una demostración ipso facto por los hechos mismos que estamos leyendo aquí, que Elena White no creía en la preexistencia de Cristo y la igualdad de Cristo. Aunque ahora el Padre declara que el Hijo fuera igual a Él, como si fuera igual a Él. Estas son blasfemias, hermanos. Blasfemias camufladas en palabras muy piadosas. Su Hijo debía trabajar especialmente en unión con Él en la creación prevista de la tierra. Nuevamente se muestra una diferencia entre el Padre y el Hijo que no existe bíblicamente. Es la palabra de Dios mismo, la palabra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por igual crean la tierra. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. No porque Dios se había metido dentro de Cristo, sino porque Dios mismo es Cristo y Cristo es Dios mismo. Su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos. ¿Cómo? ¿Acaso antes no lo hacía? ¿Acaso el Hijo, como Dios mismo, no lleva a cabo su propia voluntad y sus propósitos como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero aquí el Padre tiene que investir al Hijo con todas estas cosas. Pero no haría nada por sí solo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Nuevamente aquí tienen a Cristo antes de su encarnación. Tienen a Cristo como un ser inferior en divinidad, es decir, hay divinidad A y hay divinidad B. Hay divinidad de estrato 7 y hay divinidad de estrato 6. Jesús tiene divinidad de estrato 6. El Padre y el Espíritu Santo pues tienen divinidad de estrato 7. Porque la divinidad de Cristo es conferida, es declarada, no es de su propio ser, de su propia sustancia. Más tarde, Elena White trató de cambiar
y dijo cosas que copió de otros autores, porque todo esto fue criticado, pero fue cambiado, pero la iglesia nunca le ha dado la preeminencia a Cristo en su práctica, en su metodología. Lo hacen de boca, de labios, pero no lo hacen de corazón. Ellos siguen este tema de rebajar a Cristo de su lugar. Bueno, y aquí enseguida habla de todo este comienzo, que es una novela, que no encontramos esto en la Escritura. Y esta es la gran contribución, dicen que los adventistas, esta es la gran contribución que hacen al cristianismo, pero esta contribución es extra bíblica. Satanás tenía envidia y celos de Jesucristo. Sin embargo, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía, ¿qué? ¿Acaso no se inclinaban antes porque Jesús mismo era Dios? No, Jesús estaba en el primer lugar como ángel. ¡Qué blasfemia tan bien encauchada! Parece que estas blasfemias están enchapadas de oro. Pero es oro falso, es oropel. Todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía. Eso es falso. Todos los ángeles, desde la creación de los ángeles, siempre han reconocido la supremacía de Cristo, porque Cristo mismo es Dios. Dice que Satanás se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo había sido incluido en el consejo especial de Dios con respecto a sus planes, mientras que Satanás no los conocía. Así que el Padre, en su maravillosa gracia y amor al Hijo, le dijo: ven tu ángel, a quien yo he dado y conferido e investido con autoridad, y he declarado que tú serás igual a mí, pero es solamente por declaración, no porque tú lo eres en sí. Ven acá y participa en este concilio de mis planes. Te voy a dotar a ti. Y siempre tienen este invento de que el Padre actúa de esta manera paterna con el Hijo y le confiere y lo reviste y lo invita. No, Cristo mismo como Dios siempre ha tenido su lugar. Como Dios, Él no necesitaba ninguna invitación. Pero se hace todo esto para que nosotros no pongamos nuestra fe solo en Cristo, porque Él es rebajado. Él no ha sido Dios. Y no importa lo que Cristo hizo en la cruz, y en esto más adelante le voy a mostrar un video sobre eso. No importa lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que importa es lo que Dios Padre pide de ti, y esa es perfecta obediencia. Que tú seas tan perfecto como el Hijo, y el Hijo te dio el ejemplo de cómo hacerlo. Así que manos a la obra. No entendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. Pero Cristo fue reconocido como soberano del cielo, y su poder y autoridad eran los mismos que los de Dios mismo. Sí, solamente por declaración y no por esencia, no por inherencia, no porque Cristo mismo lo tenía. Sin este invento del gran conflicto de que Cristo asumió y fue investido con autoridad, sin ese invento, la Iglesia Adventista
hoy tendría a un verdadero Cristo soberano, Dios mismo, la única persona en que se puede confiar. Pero ya que Cristo aquí no es el supremo, no es uno con el Padre desde la eternidad en su misma esencia, sino que es una cualidad conferida. ¿Ven ustedes la diferencia? Es una cualidad conferida, es una cualidad de investidura. Cristo fue reconocido como soberano del cielo y su poder y autoridad eran los mismos que los de Dios mismo. Pero esto no había sido así desde la eternidad. Satanás pensó que él mismo era un favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido altamente exaltado, pero esto no provocó en él gratitud ni alabanza a su Creador, siendo aquí el Creador Dios Padre. Aspiraba a la altura de Dios mismo, se glorificaba en su excelsitud, sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que ejecutar, había estado cerca del gran Creador y los incesantes rayos de gloriosa luz que envolvían al Dios eterno habían brillado especialmente sobre él. Satanás pensó que los ángeles habían obedecido su orden con agradable presteza. No eran sus vestiduras livianas y hermosas. ¿Por qué debía ser honrado Cristo así antes que él mismo? Y entonces aquí comienza el gran conflicto, que el diablo entonces está envidioso de Cristo y comienza a acusar a Dios de injusticia y se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Justificaron ángeles leales y procuraron reconciliar a este poderoso ángel rebelde con la voluntad de su Creador. Justificaron el acto de Dios de conferir honor a Jesucristo. ¡Qué mentira! Esto en ningún lugar tiene lógica ni sentido cuando tomamos a Cristo como Dios mismo desde la eternidad. Bien, yo creo que no cabe duda de que el comienzo del gran conflicto, según las visiones de Elena White, es una fábula, es una mentira, es un invento de la imaginación que proviene de la misma imaginación de este mismo Satanás a quien Elena White aquí está exaltando. Y todo esto, no lo duden, todo esto tiene el propósito de rebajar a Cristo con la presunta idea de elevarlo a él, a Dios. Pero ya comienza con un Cristo rebajado, el cual tiene que ser elevado a Dios. Y en la mente del adventismo esto queda allí. Que Cristo fue declarado por el Padre como igual, como Dios mismo, etc. Y por lo tanto no tiene la misma supremacía. Un ejemplo, cuando en la iglesia adventista tienen bautismos masivos, 1000 almas se bautizaron para Cristo. Frenos, nada, no. Lo que ellos quieren decir es que 1000 almas, 1000 personas fueron persuadidas de esta gran mentira y se bautizaron en nombre de Elena White, de Urias Smith, de Jaime White y la iglesia adventista del séptimo día. Eso es todo lo que quieren decir con Cristo. A Cristo lo siguen rebajando al nombre de una iglesia. El Señor tenga misericordia de esta iglesia. Entonces, no sé, aquí está claro, aquí está la gran contradicción. Jesús, el amado Hijo de Dios, era uno con el Padre. Entonces, si era uno con el Padre, ¿por qué todo este drama? Pero primeramente te sueltan una verdad para luego envolver a esa verdad con mentiras.
De tal modo que creyendo en la verdad, tú estás realmente creyendo en las mentiras que la rodean. Y cuando tú buscas la verdad, encuentras todas estas mentiras y estos enredos y este drama que no existe en la Escritura. A mí me duele realmente, como me dolió decirle a la policía que promoviera cargos contra ese joven para evitar que ese joven hiciera daño a los demás, con sus borracheras, con sus drogas. Así pues, yo presento y destapo estos engaños, estas falsedades, para que la doctrina adventista no siga haciendo daño a tanta gente que busca de Dios y de la verdad. Y el engañador se aprovecha de esa hambre y sed de la verdad, de justicia, y les manda a estos engañadores. Ya el presidente de la Iglesia Adventista ha dicho que él quiere repartir 1.000 millones, 1 billón de conflictos de los siglos. Ni siquiera el deseado de toda la gente, sino conflicto de los siglos, que promueve este engaño. ¿Y dónde están aquellos que se oponen a estas farsas? Algunos me escriben y dicen, no, que yo soy un desleal a la Iglesia Adventista, que si alguna vez fui adventista y ahora predico lo opuesto, ya muestra eso qué tipo de carácter. No, díganle eso más bien al apóstol Pablo, que porque el apóstol Pablo predicaba en contra del judaísmo, entonces eso mostraba dónde estaba su corazón, en el pecado, en la maldad. Por favor. Yo no soy nadie para compararme con el gran apóstol. Pero nosotros tomamos a Cristo como nuestra justicia, como Dios mismo hecho carne, no como el supremo de los ángeles, investido de poder, porque eso no basta. Tiene que ser Dios mismo hecho carne, quien se dio por mí en la cruz, para que yo tenga la confianza que sí, por causa de la obra de Dios mismo, en Cristo Jesús, mis pecados y tus pecados sean eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.